Eh, bueno, les decía que esta tercera instancia, que hoy cerramos este ciclo de conferencias, pero que vamos a seguir trabajando con más talleres, que ya estamos planificando, tratando también de ir a las especificidades, ¿verdad? Y desmenuzar un poco más cada uno de estos componentes, que no es sencillo trabajar con ellos todos a la vez. Entonces, decía que en esta instancia lo que vamos a trabajar es planificación, pero desde el enfoque, digamos, porque planificaciones hay tantas como docentes, ¿verdad? Y también hay muchos enfoques de formas de planificar, pero nosotros vamos a abocarnos a cómo sería una planificación para desarrollar competencias en los alumnos y aprendizaje competencial. Esto no quiere decir que es un modelo, ¿sí? Eso queremos dejarlo como claro, ¿verdad? Sino que es una guía, una orientación, un pienso juntos sobre cómo tirar esas primeras líneas al inicio del año, considerando todos estos documentos que las colegas en el encuentro anterior eh, explicaron y las formas de articular, ¿sí? Pero aún tenemos que ir al otro nivel de ver cómo aterrizamos todos esos documentos en las propuestas áulicas o en las propuestas institucionales. Así que la idea es generar este espacio de pensar. Vamos a centrarnos básicamente en dos competencias, si bien las del marco curricular son 10, hoy por hoy se están dando como las orientaciones de que se trabajen dos en profundidad, porque además todas están relacionadas, ¿verdad? El tema es definir cuando proponemos una intervención en cuál de ellas estamos focalizando. Porque también podemos decir, ah, bueno, pero con este contenido podemos trabajar todas las competencias. Es así, porque están interrelacionadas, pero ¿en cuál vamos a profundizar para ello? ¿Sí? ¿Cuáles vamos a desarrollar específicamente en esa secuencia de actividades o en un proyecto que tenga que ver con la participación activa del estudiante? Va a ir por ahí este recorrido y la utilización del método de casos, ¿sí? Que es una de las metodologías que se puede trabajar. También vamos a hacer algún otro encuentro con metodologías activas, con una colega de secundaria, ¿sí? Como para ir sumando a este trayecto. Bueno, como ya nos conocemos y no necesitamos presentación, el compañero Rubén Tiliman va a comenzar retomando algunas cuestiones y luego voy a seguir yo como para ponernos en situación de pensar una planificación que tiene como metodología el estudio de caso. Y particularmente en historia, porque en esa unidad curricular, ustedes saben que todo este programa está dividido en unidades curriculares y esas unidades curriculares conforman el espacio, ¿sí? En este caso de ciencias sociales y humanidades, a modo de ejemplo, ¿verdad? Y después en otras instancias vamos a ir trabajando otros espacios y otras unidades curriculares. ¿Bien? Porque si lo trabajamos muy globalmente, también nos dificulta eh, aterrizar a propuestas concretas. Así que Rubén, te estoy dando la palabra. Muy bien, muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Yo me presento, antes que todo soy maestro acá de Paysandú, soy maestro director. Este, y bueno, también soy docente de formación docente. Bueno, hemos trabajado bastante con Rosario. En esto que ustedes decían, ¿no? Lo que Lourdes planteaba es esto de la profesionalización, que creo que esto, ¿no? de ir intercambiándonos de generaciones, ¿no? O sea, nos conocimos en un curso con Rosario y de ahí empezamos como a trabajar juntos y esta amistad profesional que nos une, bueno, hoy nos encuentra trabajando juntos y pensando juntos, este, desde la fundación, bueno, aportando a esto, ¿no? O sea, la preocupación tiene que ver con cómo, de alguna manera, materializar en el territorio
todos estos documentos, ¿no? Estas miradas que responden a paradigmas en las cuales estamos insertos y tenemos que transformar y tenemos que, ¿no?, actuar. Así que un poco el propósito del encuentro de hoy es esto, pensar juntos en eso de cómo aterrizar, que creo que eso es lo que nosotros queremos, ¿no?, cuando estemos frente al aula, cuando tengamos nuestra, ¿no?, nuestra forma o nuestra capacidad de tomar decisiones frente a esa mirada, ¿no? Voy a retomar algunas cositas de las cuales trabajaron las compañeras en la instancia anterior. Ahí, no sé, ¿están viendo ahí? Sí. Bueno, ahí, a modo de pensar algunas cosas juntos, en esto del desafío de la educación, ¿no?, que nos propone en esta educación del siglo XXI, el rol docente, ¿no?, desde el enseñar y el aprender, ¿no?, esas dos miradas que implican posicionarnos en situaciones, bueno, quizás distintas a las que veníamos trabajando, en algunos casos quizás más, ¿no?, que en otros, de acuerdo a cómo veníamos pautando y organizándonos de acuerdo a los planes y programas que teníamos. Bueno, hoy ese desafío, que en realidad de alguna manera también nos está marcando, que tenemos que ir por otro, ¿no?, por otro sendero. Me pareció importante allí esta línea, ¿no?, en esa imagen de arte, ¿no?, esto de empezar como a generar espacios de transformación desde nuestros territorios, y ahí, ¿no?, Rosario planteaba esto de la planificación. Bueno, hay varias planificaciones, cuantos maestros haya, pero bueno, esto de animarnos a trabajar desde los territorios y en esos desafíos que tenemos por delante con nuestros estudiantes, ¿no? Y esos estudiantes que nos demandan, de alguna manera, ¿no?, ese estudiante, creo que mejor que aparece ese estudiante ahí, ¿no?, en esa pila de libros, mirando hacia, ¿no?, quizás esas dificultades, esas situaciones, esos problemas a los cuales se enfrentan, ¿no?, cada día, y ahí los desafíos son, ¿no?, muchos para estos estudiantes que tenemos, ¿no? En esta línea, bueno, aparece sin duda que el marco curricular, ¿no?, como documento nacional, que enmarca de alguna manera algunos principios, ¿no? Los principios que me parece que están, no para analizarlos en forma, ¿no?, de cada una, sino que de alguna manera estos principios orientadores, como dice allí, ¿no?, en la figura 1 que aparece ahí en el marco, y bueno, que implica la centralidad en el estudiante, ¿no?, y esa visión, digamos, de alguna manera ética que incluye, bueno, a esta pertinencia de las propuestas, a la integración, ¿no?, a la flexibilidad, a la inclusión, a la participación, ¿no?, y donde el centro está puesto en el estudiante y en los aprendizajes, ¿no? Y ahí aparece como una cuestión de pensar el rol de los docentes desde de una mirada más de acompañamiento, ¿no?, acompañamiento. Pero eso significa que no estoy enseñando, pero de un lugar quizás, quizás no, distinto, diferente. Rosario planteaba también esta idea hoy de que en algún momento trabajará las pedagogías activas. Bueno, creo que acá también implica esto de cómo pensar nuestras intervenciones, nuestras propuestas desde metodologías activas, ¿no?, donde el estudiante de alguna manera sea el centro, ¿no?, con el acompañamiento, con la participación, con la voz de los estudiantes, orientados, ¿no?, desde los propios docentes en los propios territorios, ¿no? Uno cuando empieza como a planificar, empieza a pensar su grupo, ¿no?, bueno, ahí aparecen, si bien hay unos marcos comunes, esto, ¿no?, a nivel de política educativa, después a nivel de lo que son los proyectos institucionales, ¿no?, va de alguna manera delimitando y poniéndole caras a lo que yo voy a planificar en relación a esta metodología o de este enfoque de competencias. La integración de conocimientos, esto es tomado del marco curricular en la página 56,
que eso que tiene que ver, ¿no? con el mundo colectivo, ¿no? Que va haciendo más pequeño, los mundos de los que formamos parte individualmente se van haciendo más numerosos y complejos, ¿no? Ahí tiene que ver con esto de la integración, de cómo resolver, ¿no? Situaciones, quizás pensándolo en la vida cotidiana, en esto de poder transformar los espacios, analizar, ¿no? Desde diferentes metodologías, donde la integración aparece como un elemento clave, ¿no? ¿No? Dejar de lado, más adelante agrego algo eh, que implica esto, ¿no? Pasar de la información o decir el conocimiento a una transformación del conocimiento, ¿no? Esto tiene que ver también con, bueno, está la información, ahora me posiciono en otro lugar distinto en el momento de enseñar, ¿no? Esto es como mucho, sé que es mucha lectura, pero en realidad no voy a leer todo eso, pero sí tiene que ver con esto de pensar eso, ¿no? De la construcción, desde esas competencias, ¿no? Donde aparece eh, ese aprendizaje de alguna manera que le va a dar cimiento, le va a dar vida a esto que en realidad el estudiante puede ir trabajando junto con el maestro a partir de situaciones o eh, sentir en realidad desde espacios, ¿no? de trabajo. Esto, ¿cómo se materializa ¿no? Aparece esto allí como también en los documentos, ¿no? Pero los principios, las competencias y los perfiles de egreso, ¿no? En ese marco curricular, ¿no? Después aparecen las progresiones, donde se describen los niveles de desarrollo de cada competencia. Rosario decía, nosotros la idea es trabajar a partir de algún asunto más concreto con 2 competencias, ¿no? Que es, digamos, de alguna manera, de las 10 que se presentan, de acuerdo a los dominios, poder trabajar 2 y seleccionar estas 2 para después pensar bueno, el plan de estudio, ¿no? La estructura de los distintos niveles educativos, que hoy tenemos, ¿no? El primer tramo y el segundo tramo, ¿no? Los planes de estudios y después los programas, ¿no? Que definen la forma en que los contenidos aportan el desarrollo de estas competencias, ¿no? Esos programas que también aparecen, bueno, si bien son de las disciplinas, aparecen con esa lógica también de integralidad, ¿no? Capaz que Rosario, ¿querés decir alguna cosa que yo me haya olvidado? Sí, no, pero quería retroalimentar un poquito también lo que dices tú, Rubén, que el tema que haya unidades curriculares, ¿verdad? Y que haya espacios y que se trabaje historia, geografía, química, biología, comunidad curricular. Esto no impide la integración, ¿verdad? Que es uno de los principios y de los sustentos. El tema es cómo integramos, de acuerdo a una temática, a un contenido, de qué manera logramos la integración, ¿verdad?, de esas unidades curriculares. No es dicotómico que cuanto más general se trabaja, eso es integración. Es totalmente una falacia, ¿verdad? Sino que podemos integrar esos campos curriculares perfectamente en función de una temática, de un contenido. Creo que eso es importante tenerlo en cuenta. La integración no significa generalidad, ¿sí? Hola, buenas tardes, Adela, ¿cómo estás? Buenas Bienvenida. tardes, disculpe que me atrasé. No, todo bien, bienvenida. Gracias. Yo no los veo a todos ahí. Al compartir la pantalla no los veo a todos. Bien, ¿no? En esa integración, bueno, aparece esto, ¿no? Donde el currículum, ¿no? Es, es visto como como un conjunto de problemas y situaciones relevantes, ¿no? Disciplinares o interdisciplinares, que retan a la capacidad de comprensión y acción de los aprendices, que como conjunto de fragmentos disciplinares juxtapuestos, ¿no? Es decir, bueno, ahí aparece esta idea de pensar, ¿no? Dejar de lado toda esta cuestión de trabajar los contenidos disciplinares descontextualizados, ¿no? Sino que sean en función de elementos integradores, ¿no? ¿Vieron? Ahí aparece esta idea de definir situaciones en las cuales los alumnos puedan construir,
modificar o refutar conocimientos y habilidades utilizando el contenido disciplinario, ¿no? Los docentes que valoran esta forma de pensar el currículo proporcionan a los estudiantes tiempo para pensar, problemas sobre los que merece la pena trabajar y otros compañeros con lo que pensar, ¿no? Creo que ahí aparece esto de la integralidad, ese trabajo como, ¿no?, participativo, la colaboración, ¿no? Entonces dejo de ser una repetición, algo que me gusta decir mucho, que dejo de pensar en esa lógica de decir el conocimiento, de repetirlo, a transformarlo, ¿no? Ahora, esto después hay que pensarlo ¿no?, en este cimiento teórico, hay que de alguna manera después pensarlo en la práctica, ¿no? Es muy fácil decirlo en la teoría, después, ¿no?, cuando uno lo planifica, lo plantea, ¿no?, lo genera a través de unas propuestas áulicas, unas planeaciones didácticas, cómo eso de alguna manera va teniendo, va armando y va formando cuerpo, ¿no? Que ahí aparece, bueno, esta lógica de los documentos, ¿verdad? Bien, y ahí aparece, ¿no?, ese perfil de egreso que también aparece, ¿no?, en los documentos, ¿no? ¿Qué hace el perfil de egreso? La competencia, el perfil de egreso, ¿no? Describe lo que el sistema educativo se compromete a que un estudiante alcance una vez que finaliza la educación obligatoria, ¿no? A la vez se establecen perfiles de tramo correspondientes a la culminación de los diferentes ciclos educativos que componen la educación obligatoria del país. ¿Vieron? Ustedes trabajaron en la intervención anterior con las compañeras anteriores, trabajaron esto, ¿no?, de los tramos que aparecen, ¿no?, esta imagen que está clara, ¿no?, en esos tramos. Bueno, perfiles de egreso, los perfiles de tramo, a partir de las competencias y los perfiles se elabora un siguiente nivel de documentos curriculares que se complementan, ¿no? Estas progresiones de aprendizaje, ¿no?, deberán desplegar las competencias, estableciendo diferentes mojones en el desarrollo, describiendo lo que se espera que el estudiante logre durante su trayecto educativo, ¿no? Ahí es, de alguna manera, trabajar y acompañar, ¿no?, a ese estudiante en el desarrollo de esa competencia, ¿no? Nos aparece esa progresión de aprendizaje. Bien, las competencias, ¿no?, esa idea, ¿no?, dice allí, a nivel de programa, el más concreto se debe aclarar cómo aportará el desarrollo de todas las competencias y de cuáles se hará explícitamente responsable de su desarrollo y evaluación, ¿no? O sea, esta selección de las competencias de alguna manera también responde a ese seguimiento, ¿no? Es imposible trabajar las 10 competencias, ¿no?, en esos dos dominios que aparecen como generales, y ahí estar como el foco, ¿no? Es un poco lo que se pretende hoy, pensar juntos en relación a una situación, ¿no? Una situación o un estudio de caso, como decía Rosario hoy. Ahí no se ve mucho la imagen, pero bueno, también es una imagen que está en el documento. ¿Vieron? Aparecen esos dos dominios, en verde y en el otro color de abajo, dominio, pensamiento y comunicación, y aparecen las competencias, ¿no? Y el dominio y el relacionamiento y acción y las competencias, ¿no? Ahí, bueno, en el foco, que eso sin duda que de cada institución habrá algún acuerdo institucional para ver cuáles de las competencias se seleccionan, y a partir de eso, bueno, competencias, los perfiles de egreso, ¿no?, o los perfiles de tramo, las progresiones y la forma en que eso va aterrizando al aula, ¿verdad? Bien, nosotros pensamos en la competencia, pensamiento científico, ¿no? Y acá aparecen, bueno, estos elementos que son claves para el desarrollo de esa competencia, ¿no? ¿Qué debería hacer el estudiante cuando planteamos esa idea o esa competencia desde el marco de un pensamiento científico, ¿no? La identificación de problemas asociados a los fenómenos naturales y sociales, y los relaciona con áreas de conocimiento científico o técnico que podrían contribuir a su resolución desde la toma de decisiones fundamentadas, ¿no? De ahí, bueno, cómo desarrollo el pensamiento científico, bueno, tengo que enseñarlo también, ¿no?, a través de esos contenidos que voy a tener en las áreas, ¿no? Anticipa e interpreta problemas,
se compromete y reflexiona sobre temas y situaciones relacionadas con la ciencia, empleando ideas, conocimientos, modelos científicos y respetando restricciones. Los procesos de investigación, ¿no?, de carácter riguroso, haciendo uso de diferentes metodologías científicas para describir, explicar y elaborar modelos predictivos. Y después incorpora y aplica conocimiento científico y técnico para diseñar procedimientos y objetos tecnológicos cuando ello es parte de la solución a los problemas, ¿no? Entonces, ahí, pero sigo pensando como en lo más general. Después eso lo tengo que pensar en una propuesta o en una intervención de aula, ¿no? Y la otra competencia que nosotros habíamos seleccionado para poder trabajar con algunos ejemplos que ir a trabajar, que trabajar a Rosario después de esto, la ciudadanía local, global y digital, vieron que es la última, si uno lo mira en la tablita, ¿no?, la última competencia a ver si yo puedo cambiar acá, ahí, ¿no?, del dominio, relacionamiento y acción en ciudadanía local, global y digital, ¿no? Bueno, y acá se integra la vida ciudadana conociendo, respetando y promoviendo los derechos, los deberes y las responsabilidades en diversos espacios de participación e implicancia con la finalidad de construir una sociedad más justa, equitativa y solidaria, ¿no? Incorpora los principios de la democracia. Ahí me quedó igual. Bueno, y ahí, ¿qué es lo que debería, ¿no?, el estudiante en esa competencia, ¿no? El respeto a la diversidad como parte inherente al ser humano, integra la evaluación del patrimonio tangible e intangible de la humanidad, así como el acervo cultural y natural a nivel global y local, ¿no? Ahí, después, como digo, ¿no?, empezar a pensar alguna propuesta que tenga que ver con esta, ¿no?, con esta competencia o el desarrollo de esta competencia. Promueve acciones responsables con los otros y el entorno, actúa con conciencia para el cuidado de la naturaleza, el uso responsable y el consumo racional de los recursos naturales, protege y promueve la salud personal, individual y colectiva, incorpora la comprensión y utilización de conceptos económicos y financieros, identifica, interactúa y participa de manera ética, personal o colectiva a través de formatos digitales para analizar y cuestionar la información y los contenidos y conoce los beneficios y los riesgos asociados, ¿no? Todos elementos que les tengo que ir enseñando de alguna manera también, ¿no? Bueno, y acá ese marco como muy general, grosso modo, después, de alguna manera, ese modelo, ¿no? Hay un caso a partir de un laboratorio de historia, o del laboratorio de historia, a partir de un caso, ¿no? Bien, Rosario, ¿seguís? Sí, cómo no. Bueno, bien. Dejo de compartir. Ahí está. Así nos vemos un poquito antes de pasar tanto PPT. La idea es, como les decía anteriormente, no quiere ser un modelo aplicativo, sino un modelo para pensar. A mí me gusta mucho la metodología de casos, ¿sí? Así como aplicarla en forma de taller, porque creo que brinda muchísimas posibilidades para los estudiantes del nivel que sean, ¿verdad? Vamos a trabajar hoy en la transversalidad de esa trayectoria educativa, desde ese nivel 3 hasta la salida, ¿verdad?, de la educación básica, pero indistintamente vamos a tratar de dibujar las fronteras entre primaria y media, ¿sí? Asunto que este programa en definitiva está pensado de esa manera desde la trayectoria de los estudiantes y cómo ir progresando en sus aprendizajes y en el desarrollo de sus competencias sin que existan, digamos, muros que tengan que ver con grados, sino con niveles de desarrollo. Y cuando hablamos de niveles de desarrollo, hablamos de niveles de desarrollo cognitivo, ¿verdad? De qué manera cada uno va progresando de acuerdo a sus posibilidades y no tener como la interferencia en nuestro pensamiento cuando vamos a planificar que no sea primaria, de primaria que sea inicial, después, si bien esto está previsto por ciclos, ¿verdad?, que es correcto que así sea,
también atiende al desarrollo cognitivo, ¿sí? Pero tratar para planificar, pensar en ese niño de 3 años que ingresa a la escuela, que es el que egresa de tercero del hoy, que hasta hoy, y nos va a costar sacar del discurso eso, tercero del liceo, ¿verdad? Sino que es un trayecto educativo, integral, que va desde los 3 hasta los 15 años, y bueno, después existirán las propuestas del bachillerato, pero pensar en ese niño joven, en su trayecto educativo. Entonces, acá yo les voy a compartir esto que es a modo de guía solamente, ¿verdad? Y nos vamos a concentrar particularmente en el plan de estudios, en el programa, ¿sí? Particularmente la educación básica integrada, ¿verdad? El EBI, este plan de estudios y sobre todo en cómo está caracterizado o cómo se conforma este diseño curricular, pensando que es un diseño que tiene asuntos de otros diseños curriculares, pero con el fuerte énfasis de cambio en el enfoque competencial, ¿verdad? Es esa como el foco que nosotros debemos como tener bien presente. Esto es a modo ilustrativo, nada más, de dónde estamos situados. Este plan de educación básica tiene que ver con diversos componentes, ¿verdad? Entonces, tenemos las competencias generales, las progresiones, y dentro de esas competencias generales tenemos las específicas con sus componentes y sus espacios, y este plan, por eso es la columna vertebral, me parece muy ilustrativo este esquema, porque el plan es la columna vertebral de la cual no debemos perder de vista, ¿verdad? Entonces, existe una malla curricular, y esa malla curricular que tiene todas estas lógicas que hemos venido conversando, tiene unidades curriculares. Y la relación entre esas competencias específicas y las unidades curriculares es lo que conforman los programas, ¿sí? Es decir, yo tuve una profesora en investigación que siempre daba el ejemplo en clase y decía, esto es como un motorcito. En el motor tienen que estar todas las piezas articuladas, porque si una deja de funcionar o tiene algún problema, el motor deja de andar. Entonces, si nosotros nos centramos particularmente solo en los contenidos de las unidades curriculares y no consideramos qué competencia específica hemos de desarrollar, cómo va a progresar esa competencia, qué perfil qué perfil de tramo voy a considerar y cómo voy a evaluar. Entonces, ese motorcito va a ir combinando. De pronto, cuando nos sentamos a planificar, decimos lo de siempre, ¿por dónde empiezo, verdad? Ya estos primeros días que conocemos nuestros niños, nuestros jóvenes, y vamos paulatinamente viendo su nivel de desarrollo cognitivo, en cada caso o grupal, poniendo algunas actividades, ¿verdad?, grupales, sobre todo que los interpelen, no ir directamente como a evaluar qué saben del año anterior. Yo creo que por ahí tenemos que trascender esa cuestión, sino hacer propuestas desafiantes, ¿sí?, para ver qué saben sobre tal o cual asunto cotidiano, ¿verdad? Un problema que hoy afecta globalmente o regionalmente o en su localidad, ¿sí? Qué sé yo, si le preguntamos a un niño joven hoy qué es lo que le preocupa, capaz que le preocupa mucho más las nuevas apps que van a salir, que por ejemplo, que hay sequía, ¿no? O que bueno, estamos en pospandemia, pero todavía eso no está resuelto. Entonces tenemos que ir directamente a una cuestión desafiante para los muchachos para conocer cuáles son sus intereses, cuál es su nivel de desarrollo cognitivo. Se hacen preguntas de qué tipo, hipotetizan, ¿tienen algún elemento informativo que puedan describir? Entonces, estas primeras semanas creo que conocer dónde estamos parados es mucho más
que evaluar qué saben del año anterior, ¿sí? Que en general todos hemos hecho. Bueno, ¿qué tienen que traer de cuarto año? ¿Qué tienen que traer de segundo año? No, vamos a pensar qué acervo cultural traen en función de determinadas competencias. Por ejemplo, la competencia comunicativa, ¿sí? ¿Pueden transmitir una idea? Y miren que en ese caso vamos a ir para atrás y para adelante. Capaz que nuestra propuesta es muy ambiciosa, muy desafiante, y tenemos que cambiar la consigna, ¿verdad? Y algo que sea fácil de comunicar individualmente o en equipo, ¿verdad? Pero que demuestre que nosotros podamos visualizar qué nivel tienen de apropiación de una competencia comunicativa o de relación con los otros o de determinado nivel de conocimiento sobre los seres vivos o sobre la historia de su localidad, por ejemplo, ¿sí? Creo que tenemos que abrir un poco más el tema para poder planificar en este marco. Estas competencias generales, como voy a ir rápido porque en realidad esto es como para enmarcar, ese plan de estudio se organiza en ciclos, ¿verdad? El primer ciclo, segundo y tercer ciclo. ¿Por qué en ciclos? Porque tiene que ver justamente con estos niveles de desarrollo cognitivo, ¿verdad? Desde inicial a segundo año de primaria, de tercero a sexto, y el tercer ciclo en séptimo, octavo y noveno, siempre pensando en una educación integral, ¿sí? Donde si bien van a estar en esos grados, cuando pensamos en planificar, tenemos que de alguna manera desdibujar esos grados. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos niños, por ejemplo, en 5 años, que podrían estar perfectamente en segundo grado, ¿verdad? Entonces, porque tienen un nivel de desarrollo cognitivo o habilidades o destrezas, y podemos tener un niño de segundo año que en realidad, por su edad, no se olviden ustedes que los grados hasta ahora han sido por edades cronológicas, ¿verdad? Pero de pronto ese niño de segundo año estaría mucho mejor, mi santo, jugando, ¿verdad? En 4 o 5 años. Entonces, toda esa cuestión que nosotros tenemos que observar de cómo aprenden, de cuál es su desarrollo cognitivo, son cosas importantes. Lo mismo en media, ¿verdad? Si nosotros decimos, los niños de séptimo, hoy séptimo, hay profes que te dicen, ay, bueno, porque vienen de la escuela y todavía son niños que te dicen mae, qué sé yo, me decía una colega. Claro, porque la transición no es, ahí no solamente es en cuanto al desarrollo cognitivo, sino que es físico, contextual, ¿sí? Además, ahí también hormonal, orgánico, ¿sí? Entonces, debemos realmente pensar todo esto cuando vamos a planificar. Ah, bueno, acá está el esquema de los ciclos, los tramos y los grados, ¿verdad? Y acá está bien claro que son 3 ciclos divididos en tramos, ¿sí? Y los grados que pertenecen a cada uno. Que ya lo tenemos a eso más que masticado, creo. Acá viene lo de las alfabetizaciones, ¿sí? Este plan se tomaron como criterios las alfabetizaciones fundamentales. Entonces, tiene que ver con un componente técnico, tecnológico, con la autonomía curricular de los centros. Ahí está todo lo oficial, digamos. Pero, ¿qué es lo importante acá? ¿Cuáles son las alfabetizaciones? Refieren a matemática, a ciencias, a tecnología, a programación, comunicación, ciudadanía ambiental. Todas estas alfabetizaciones que nosotros hemos ido trabajando, ¿verdad? De pronto no le llamábamos alfabetizaciones, ¿sí? Porque, ¿qué significa alfabetizar, por ejemplo, desde lo cultural? Es transmitir esos elementos culturales que nuestras sociedades nos han dejado y pasan de generación en generación. Tenemos que pensar que es alfabetizar, por ejemplo, en tecnología, en comunicación, ¿sí? De ahí viene como
otra cuestión, ¿no? Lo de la alfabetización. Este nuevo currículum, entonces, ya lo mencionamos, tiene que ver con otras metodologías de trabajo, donde el alumno es el activo, el maestro, el profesor acompaña, orienta, guía, para formulación ¿de qué? De proyectos y problemas. Los proyectos pueden ser perfectamente elaborados por los chicos, sin duda. Los problemas, en general, nosotros se los llevamos al aula, ¿verdad? Decimos, hay un problema de sequía, por ejemplo, ¿no? Y ahí armamos todo un proyecto que tiene que ver cómo va a afectar a nuestro país, de qué manera nos afecta en cuanto a los recursos hídricos, pero sale del docente, ¿sí? Entonces, ¿será un problema para los chicos eso? ¿Sí? Entonces, lo mejor es ir a la cancha de ellos a ver cuáles problemas creen que son relevantes para la localidad donde viven o para su vida diaria. ¿Cuál es su problema? Nos podemos llevar grandes sorpresas porque de pronto sus problemas no son de carácter académico, ¿verdad? Sino que tiene que ver con problemas de la vida cotidiana, de cómo relacionarse, por ejemplo, con los otros, ¿sí? O cómo obtener, en definitiva, un sustento diario, que la diversidad es diversa, como decía una compañera que yo tenía, la diversidad es diversa. Entonces, pensar en ese chico, en ese contexto, cuáles son sus necesidades y cuáles son sus problemas reales para resolver todos los días. Y eso no está alejado de nuestro plan de estudios, ni de nuestro programa. Tenemos que tener la claridad de reconocer cuando los chicos plantean un problema, bueno, en nuestro plan de estudios, ¿dónde está esto? Académicamente, ¿cómo voy a hacer de que ellos pasen de ese conocimiento cotidiano al que debe dar la escuela, al que debe educar, ¿sí? No solamente convivir con los otros, sino dar herramientas argumentativas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, partir de sus realidades es como una de las claves. Enseñar ciencias es uno de los enfoques actuales, pero vieron que digo ciencias, no digo ciencias naturales o ciencias sociales. Enseñar ciencia tiene que ver con la epistemología, desde el lugar que nos separa la ciencia, indistintamente si sea natural o social. ¿Por qué? Porque interactúan. Sistemáticamente los programas han entendido que hay que separar estos enfoques, pero el enfoque de la ciencia es uno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las herramientas, ya vamos a ver, de la ciencia y el desarrollo de la competencia y el pensamiento científico es independiente. Si es para biología, tiene como algunas características singulares, pero plantearnos un problema, hacer hipótesis, buscar evidencias, ese recorrido del pensamiento científico es independiente, en definitiva, de cuáles sean las asignaturas. Miren, esa palabra o las materias, que tanto hemos usado y ahora las cambiamos por unidades curriculares, ¿sí? Pero es mucho más que el cambio de nombre, ¿sí? Entonces, acá hay una cosa muy particular que dice que vivimos en una sociedad donde la ciencia impacta en las condiciones de vida de los ciudadanos, en el problema ambiental, en los temas de salud, en la cura de las enfermedades, y lo tenemos bien clarito con lo del COVID, ¿verdad? Impacta todo el tiempo sobre nuestras vidas, en el campo de la alimentación, de la producción, y eso no es ajeno a nuestra vida cotidiana, ¿sí? Ahora, por ejemplo, el problema hídrico se va a arrastrar en cuanto a la producción, a la alimentación, también a los aspectos financieros. Bueno, sería interesante plantear, o que los chicos planteen, cuál es la situación hoy de su localidad en relación con estos y otros asuntos, ¿verdad? A partir de este enfoque, entonces, acercar a los estudiantes a temas, a problemas, a debates actuales,
pero solamente con un fin, para que indaguen. Esto es nuestro fin único. No es darles nuestro punto de vista o llevar simplemente textos de una prensa o de un artículo científico, sino que ellos indaguen, busquen respuestas a determinadas preguntas, hipoteticen, ¿verdad? Entonces, este espacio que nos propone el plan de estudio tiene que ver con el que tomamos hoy, ¿verdad? Y particularmente, a ver, ¿por qué lo tomamos? Porque yo participé en el programa de historia y entonces puedo darles como el fundamento desde qué lugar se hizo, ¿verdad? Pero ya vamos a tomar desde otros lugares. Entonces, acá es lo mismo, ¿verdad? Espacios sociales y humanidades, incluye historia y formación de ciudadanía y se incorpora geografía en primer y segundo ciclo. En este caso acá tenemos mezclados dos dominios, ¿verdad? Tenemos el del pensamiento científico y crítico, como decía Rubén, que es lo que vamos a trabajar, pero también en formación para la ciudadanía tiene que ver con el dominio de relación con los otros, ¿sí? Están totalmente vinculados esos dominios y sus competencias, ¿verdad? Bueno, la progresión de esas competencias por ciclo, esto ya lo trabajamos, y este es la portada, ¿verdad?, de este programa que nos sugiere las alfabetizaciones fundamentales. Y una de ellas es el espacio de ciencias sociales y humanidades. Acá, ustedes esto lo tienen en los documentos, por tanto, no voy a detallar todo. Además, Rubén ya también lo trabajó, pero quiero que nos centremos en lo que está en blanco, ¿verdad? Esta es la competencia del pensamiento crítico. Está en el dominio 1, en el tramo 1, y refiere particularmente a la formulación de preguntas sobre temas de interés, que era lo que recién hablábamos, pero no de interés del docente, o puede ser también, pero vámonos a ir a formular preguntas sobre temas de interés de los alumnos, ¿sí? Entonces, cuestionar por qué existe ese problema, a quién afecta, cómo, qué evento desata ese problema o lo logramos visualizar. ¿Es de nuestro entorno inmediato, cotidiano? Ese sería un elemento fundamental que van a ver que recursivamente lo vamos a ver en todos los ciclos, particularmente en este espacio curricular, en todos los ciclos y en todos los grados, ¿sí? La formulación de preguntas. ¿Para qué? Para que elabora y exponga y sobre todo para que vaya incorporando el por qué. ¿Por qué ocurre esto? ¿Cuáles son las razones por las cuales, no sé, hace 3 meses que no llueve, supónganse? Tratemos de buscar lo cotidiano para ir después a lo más complejo en cuanto al pensamiento científico, ¿verdad? Buscar evidencias, ¿eh? No es mi opinión, tengo que buscar evidencias donde en textos científicos es posible usar artículos de prensa, yo no me niego a eso, pero creo que justamente una de las competencias que hay que desarrollar en los chicos es saber clasificar las fuentes del tipo que sean, ¿verdad? Periodísticas, científicas. Una por una cuestión de utilidad, me sirven para lo que yo quiero conocer, indagar, pero además por su validez, ¿verdad? Por su fiabilidad. Esa es una competencia a desarrollar, porque si nosotros le llevamos ya seleccionado con nuestro criterio, no estamos desarrollando esa competencia que queremos desarrollar de pensamiento crítico. ¿Sí? Entonces, da trabajo esto. No es lo mismo ir con un texto que yo seleccioné, que está lo que yo quiero que hagan o entiendan, a llevarle 2 videos, 2 artículos científicos y ponerlos a trabajar, ¿sí? Que saquen ideas, que hagan hipótesis sobre, ¿son reales esas ideas que aparecen en esos materiales? ¿Qué fundamento tienen? Que los lleve a indagar más allá de la propuesta que
que nosotros les llevamos, ¿sí? O que desechen esos materiales porque no me son de utilidad, ¿sí? Y eso es de 3 años a la salida en noveno. ¿Qué va a pasar? Va a ir increyendo el tema de la dificultad para interpretar, para hipotetizar. Ven acá, dice, por ejemplo, la diferencia entre lo verdadero y lo falso del entorno. Eso sería para los chiquitos, ¿verdad? ¿Qué es verdadero y falso? Y ahí se requiere mediación de adultos, ¿verdad? En el pensamiento científico estamos hablando de que explora el entorno con o sin mediación en esos tramos inferiores, ¿verdad? Observar fenómenos concretos, ¿sí? Y la existencia de fuentes. Debemos buscar información sobre fuentes concretas. ¿Vieron ahí? Solamente les pido que ustedes concentren su atención en lo que está en blanco. ¿Verdad? En la competencia del pensamiento crítico volvemos sobre esto. Formula preguntas generales sobre temas de su interés y del entorno. Si yo me propongo planificar, por ejemplo, una secuencia de actividades que tengan que ver con la indagación sobre esta problemática, la que haya sido definida, ¿sí? Va a haber una instancia que solamente vamos a formular preguntas y ver si realmente responden esas preguntas al fenómeno que nosotros queremos estudiar. ¿Responden esas preguntas? Si esas preguntas se responden con sí o no, ya no son válidas, porque no me llevan a indagar mucho más allá. Es como en la investigación. Si un investigador, su pregunta de investigación se responde con sí o no, ya no es una pregunta de investigación. ¿Sí? Entonces, interroga para construir interpretaciones, porque ¿para qué nos sirve preguntarnos? Y preguntar sobre los fenómenos sociales, por ejemplo, en este caso. ¿Sí? Para construir una interpretación, pero ahí tenemos que hacer un largo recorrido de ver qué dice la ciencia social de ese fenómeno. Si hablamos de migraciones, por ejemplo, ¿sí? Tenemos en el aula muchos niños migrantes que hoy es en absolutamente todos los contextos. Muchísimos niños migrantes. Bueno, miren la riqueza ahí para formularnos preguntas sobre por qué es el fenómeno de la migración. ¿Por qué hay una migración global, pero que por oleadas o corrientes van impactando en diferentes lugares? ¿Sí? Confrontar opiniones con evidencias. Acá ya nos vamos a los niveles superiores, ¿verdad? Séptimo, octavo y noveno. Ya los muchachos indagan, buscan evidencias, dan sus opiniones con la evidencia y, en este caso que dice reorganiza de forma mediada, sería para los niveles pequeños, ¿verdad? Pero para los niveles más grandes, séptimo, octavo y noveno, ya la indagación tiene otros componentes, que es confrontación de interpretaciones, ¿sí? Confrontación de evidencias, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, de un nivel de producción, puede ser de distintos temas, pero es posible hacerlo. La competencia del pensamiento científico. Allí, nuevamente, a ver quién se anima a leer lo que dice allí en pensamiento científico. Dale, Luis, porque me atacó la tos. En competencia en pensamiento científico, eh, bueno, el estudiante observa fenómenos concretos, recopila información y describe aspectos experimentales Bien, vinculados a datos y variables, ¿no? bien, perfecto. Vieron que fuimos de la formulación de preguntas en el pensamiento crítico, la búsqueda de evidencias. En el científico desarrollamos la observación de fenómenos concretos. Y acá no se trata solamente de, en ciencias naturales, por ejemplo, de mirar animales o de mirar. Acá también observamos fenómenos concretos de índole social.
¿sí? Entonces, recopilamos información y además describimos aspectos experimentales. Ejemplo, el carnaval ahora por estas fechas, ¿no? Es un fenómeno concreto de carácter social, ¿sí? Es muy trabajado, sobre todo en las escuelas, como un fenómeno social y se describe muchísimas cosas, las murgas, las comparsas, qué sé yo. En los niveles superiores es posible indagar un poco más a qué sentido tiene para nuestra sociedad el carnaval. No es el mismo que el carnaval de Venecia o el carnaval en Brasil o el carnaval en México, ¿verdad? Es decir, qué sentido, y además si nos ponemos a pensar en el origen, en la Edad Media, por ejemplo, ¿verdad? Donde las clases acomodadas bajaban a las calles del pueblo disfrazados, ¿sí? Para no ser reconocidos, pero se unían a la fiesta popular. Entonces, hay cosas interesantísimas para indagar, ¿sí? Sobre ese fenómeno y que estamos desarrollando estas dos competencias, pensamiento crítico y el pensamiento científico. Entonces, bueno, acá están las alfabetizaciones, esto es en el tramo 5 y 6, ¿verdad? Con esto, ¿qué les quiero decir? Que los espacios se repiten a lo largo de todo el trayecto, de 3 años a 9º. Todos vamos a estar trabajando en estas alfabetizaciones fundamentales, ¿sí? A lo largo, porque el chico cuando salga del segundo ciclo, por ejemplo, va a seguir desarrollando en estos espacios, con otros temas, esas competencias, ¿verdad? Bueno, esto fue lo que Rubén hace un ratito trabajó. ¿Por qué lo traigo nuevamente? Miren arriba el encabezamiento, si es que se puede, porque me quedó medio... ¿Qué dice? Formula preguntas, ¿sí? Para cuestionar el significado del mundo, las opiniones de los otros. Y debajo vieron que dice dimensiones. Formulación de preguntas, exploración de puntos de vista, elaboración de una estructura argumentativa, expresión argumentativa y evaluación. Estas dimensiones, perfectamente, como les decía anteriormente, formular preguntas, podemos planificar una secuencia de actividades que tengan que ver con formular preguntas, interrogar, videos, textos, buscar testimonios, ¿sí? Explorar esos puntos de vista, que es lo que en un momento vamos a hacer con este caso que les trajimos. ¿Cómo argumentar? Porque yo formulo preguntas, busco evidencias y quiero dar una explicación fundada. Necesito conocer la estructura argumentativa. Quiero plantear un debate en mi clase, ¿no? Con los chicos, sobre determinado tema candente en la sociedad. Pero si ellos no tienen las herramientas para argumentar, nos está faltando desarrollar una competencia. ¿Cuál? La competencia comunicativa. ¿Sí? Entonces, ahí es cuando empiezan a interactuar las competencias, ¿sí? Si yo quiero explorar puntos de vista y debatir sobre ellos, necesito manejar argumentos, explicaciones, ¿sí? Que me permitan hacerlo. ¿Bien? Entonces, bueno, le gustó quedarse. Ahora sí. Otra vez, vieron que dice elabora preguntas y problemas, ¿sí? Sobre inquietudes propias. El problema es un insumo para pensar. Si es pensamiento crítico y es competencia, es problema, preguntas, búsqueda de evidencias para pensar. Si es competencia en pensamiento científico, indagar, analizar, explicar esos fenómenos sociales y naturales, reconociendo el recorrido que hace la ciencia y sus fundamentos. ¿Sí? Entonces, buscar
caminos alternativos. Ahí tienen ustedes cómo se entrelazan esas dos competencias. El problema, la pregunta, la búsqueda de evidencia, con la indagación, el análisis, las hipótesis, ¿sí? Que corresponden, ¿verdad?, al pensamiento científico. Bueno, esto también es a título simplemente que si nosotros miramos cada uno de los tramos, en todos aparece esto. Pregunta en forma espontánea, en el caso de los pequeños. Ya los grandes identifican afirmaciones, contraargumentan, ¿sí? Esto sería del tramo 1. Y si pensamos en el pensamiento científico, lo que recién les decía, ¿sí? Otra vez, miren, identifica problemas. Laura, sí. No, que era a modo ahora se me ocurre a mí una pregunta, que se ve como necesario trabajar entonces, primero, la competencia en el pensamiento crítico para después desarrollarla del pensamiento científico. Porque como que la elaboración de la pregunta, esa formulación de preguntas, lleva después a la indagación. Entonces como que van de la mano las dos, pero como que es a modo de pregunta esto, ¿no? Sí, no, yo te diría, Laura, que van de la mano, como tú decís, exactamente eso. Cuando se formula una pregunta, ¿verdad? Y un problema, sobre todo es que hay una vacancia, ¿no? Cuando hay un problema es algo que queremos conocer y que hay un vacío, hay una cosa que desconocemos, hay una vacancia. Entonces, va de la mano con la indagación. Cuando esa pregunta no responde lo que yo quiero hacer, ¿verdad? No me llega a un camino de indagación correcto, tengo que volver a hacer la pregunta, ¿sí? Volver a reformularla, tal cual lo hacen los científicos, ¿verdad? La reformulo y sigo avanzando en la indagación. Es un proceso cíclico, ¿verdad? No es lineal. No sé si contesté tu pregunta, Laurita. Sí, por completo. ¿Sí? Es simultáneo. Entonces, identificar y abordar problemas, investigar para formular, anticipar y no sé si resolver los problemas de diversos contextos, pero hacer el intento, diría yo. Lourdes. Sí, no te quería cortar desde hace rato. Córtenme, sí. Porque en realidad esto nos moviliza a todos con lo que tenemos aprendido y lo que tenemos trabajado. Y esta nueva mirada también hasta con los términos, porque te escucho hablar de hipotetizar que nosotros, y me centro en educación inicial, que soy maestra de educación inicial, fui directora e inspectora de educación inicial, y trabajamos con un diseño curricular en base a competencias, donde allí se hablaba justamente en ese momento de hipotetizar. Era muy difícil para los niños pequeños hipotetizar. Pero hablábamos de un método científico. Con el otro programa, el 2008, en Ciencias Naturales, aparece que el saber escolar no es el mismo saber que en el campo de un laboratorio. Entonces no podíamos hablar de hipótesis porque hablábamos de explicaciones alternativas. Eso, cuando el niño comunicaba lo que podía suceder, en definitiva, eran esas hipótesis que nosotros antes llamábamos a través del método científico, y es para explicar los hechos que podían suceder. La observación se mantenía mediante los sentidos, la experimentación se mantenía, pero sacar conclusiones, como en el método científico hoy día, tampoco, porque son tan rápidos los cambios que llegar a una ley general es imposible. Entonces, en el saber escolar terminábamos con la parte comunicativa
a través de la comunicación, de comunicar a través de los distintos lenguajes, porque a través de un lenguaje verbal, ¿qué pasó con el agua cuando hirvió y el niño te hace este movimiento? Te está comunicando ese hecho que no lo puede expresar con palabras, pero sí se da cuenta de que hay algo diferente. Son niños que están empezando a comunicarse, salen a una institución que es diferente a su hogar y están recién saliendo al mundo. Y todo lo que tú estás diciendo en los más chicos, de 3 a 5, me atrevo a decir que se hace difícil porque también se llevó en esa experiencia con el diseño curricular a un laissez-faire que el dejar hacer llevaba a que realmente los conocimientos, el niño no aprendiera. Porque es real, uno tiene que mirar los intereses de los niños para que sea fecundo el aprendizaje, ¿verdad? Acorde a lo que a él le interesa, lo que es significativo, real para el niño. Pero eso lo tiene que descubrir el docente a través de la observación, de ver qué es lo que le interesa cuando juega, cuando está en el recreo, porque preguntarle al niño y que el niño te diga es difícil para traer algo al aula. Y puede ser que uno te diga algo que le interese y al resto no le interese. Entonces, uno no puede ir al aula a ver lo que pasa, como sucedió. Corremos ese riesgo nuevamente, porque ya lo vivimos a eso. Entonces yo me planteo todo esto que los niños más grandes quizás lo puedan realizar y de hecho lo hacen, que preguntan, indagan. Un poco miraba la forma de encarar y me acordé mientras tú estabas hablando, me vino a la memoria de experiencias de Carmen Díaz de Navarro, por ejemplo, en el piso de abajo de la escuela, que para trabajar, por ejemplo, el pensamiento científico, el conocimiento de los animales, por ejemplo, le preguntaba a los niños, ¿qué animal te gusta? A mí me gusta el perro. ¿Qué sabes de eso? Yo, de hecho, con 3 años, con niños de 3 años lo hacía. ¿Qué sabes de eso? Que tiene 4 patas, que ladra y que come, no sé, por decirte un disparate, bueno, y lo anotaba. Bueno, van a ir a la búsqueda de información, lo que tú decías, buscar información, porque el saber no lo tiene solo el docente, hay información en todos lados. Buscar información en el hogar, a través de la computadora, lo que le puede comunicar la familia, trae información, se comparte la información y a aquel otro le gusta lo otro y se empieza a comparar y empiezan y también tiene que ver con lo emocional, ese piso de abajo, porque también hay una educación emocional que está latente ahí en el proceso de aprendizaje. Entonces, mi cabeza iba muy volando cuando tú ibas hablando y me iba a mis experiencias con los niños en el aula, y pienso en todas estas cuestiones de terminología que tenemos que empezar a corregir, deberíamos empezar a corregir porque no es fácil. Entonces, a ver, la formulación de hipótesis, como tú lo nombras, ¿refiere al método científico? ¿Es una pregunta para mí? Sí. Claro, partamos de la base que la ciencia no es estática, ¿verdad? Sino que permanentemente se reformula los problemas en búsqueda de soluciones, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos hacer, como dice Prats, que era lo que les doy más adelante, que nuestra aula sea un laboratorio experimental, pero en cuanto a la formulación de problemas y a buscar algunas explicaciones. Y dado que la ciencia no es estática, ¿verdad? Nosotros no vamos a tener un producto acabado, ¿verdad?
porque la ciencia permanentemente vuelve a repreguntarse. Por ejemplo, en el caso de historia, los historiadores vuelven a repensar si aquellos hechos ocurridos en el puente con el presente fueron de esa manera o en realidad es una interpretación. Entonces, sí es el método científico para tu respuesta, ¿sí? ¿Y cuándo se vuelve difícil para nosotros los docentes? Cuando nosotros queremos que ellos hagan el camino que nosotros entendemos que debe ser, ¿sí? Por ejemplo, tú decías, tú le preguntabas, bueno, ¿te gustan los perros? Sí. Bueno, ¿y cómo son los perros? Ahí estamos en un nivel descriptivo, ¿sí? El niño describe cómo es el perro y después fueron a indagar determinados materiales para de alguna manera validar lo que ese niño dice, ¿verdad? Lo que En ese, sabe, lo que que sabe. es conocimientos previos, que es otra cosa. Ahí está. Bueno, entonces, ¿pero qué pasa? Validamos lo que ese niño dice, ¿cierto? Y nos quedamos por ahí. Entonces, pero, a ver, ¿qué nos planteamos en relación a los animales? ¿Qué cuestiones queremos saber más allá de lo que ya conocemos? Que tienen 4 patas, que hay distintas razas, en fin. ¿Qué otra cosa nosotros queremos saber de los perros? Nuestras preguntas tienen que ser desafiantes para los niños, ¿sí? ¿Por qué? Porque debemos de alguna manera transformar ese saber cotidiano y llevarlos un poco más al conocimiento que la ciencia hoy estudia y dice sobre los animales, ¿verdad? Entonces, no es un camino sencillo, pero tenemos que pensar nosotros en nuestra intervención, qué preguntamos, cómo preguntamos, y dejar un poco, a ver, pensar a los niños sobre ese asunto, porque de ahí mismo van a salir los problemas, ¿sí? De allí mismo, de esa discusión, de esa conversación es que van a salir los problemas, ¿sí? Ejemplo, hay superpoblación de perros, ¿sí? A nivel oficial hoy ya se sabe, y que además es necesario fomentar la adopción, en fin, una cantidad de cosas. Esas cosas salen de los niños. Nosotros tenemos que darles la posibilidad de que así sea, ¿sí? Es un problema para nosotros, para nuestra sociedad, que haya superpoblación de perros. ¿Por qué? Es decir, avanzar un poco más de ese nivel descriptivo, de ese nivel explicativo, y ahí es que estamos desarrollando la competencia. Cuando se plantean preguntas, ¿sí? No sé si soy clara con eso. Depende del nivel de los niños. Estamos hablando del contexto, ¿verdad? Del nivel de cada uno de los niños. Bien. Adela, levantaste la mano también. Sí, yo no trabajo obviamente con niños, ¿no? Pero me parece que en el niño pequeño tenemos naturalmente el preguntar crítico, el querer saber el porqué de las cosas. O sea que allí ya tenemos casi como que tenemos el interés por saber, el querer saber el porqué. O sea, como que eso que es lo propio del pensamiento crítico, que aparentemente a veces en el curso de la evolución y el aprendizaje parece que el estudiante lo pierde, da la impresión o que algunos lo pierden y que llegan a secundaria y principalmente al nivel que yo trabajo, que es bachillerato, y como que perdieron gran parte de esa inquietud natural que tenían y que a veces el propio adulto es el que no estimula. Al contrario, le da evasivas para liberarse de esa pregunta. Entonces, creo que ahí hay una gran riqueza para el maestro, pero no quiero opinar sobre lo que no sé, porque lo mío, es decir, yo trabajo siempre como yo trabajo con filosofía y con epistemología, y entonces trabajo con personas que ya pasaron el siglo, lo que estamos hablando ahora, que sería la formación básica, ¿no? Pero la cuestión es, el preguntar siempre lleva a preguntas que la ciencia puede responder. Es decir,
puedo dar posibles explicaciones, pero tal vez en ese caso no las llame hipótesis, o las puedo llamar igual hipótesis. Porque puede ser que la duda sea una duda, dependiendo del nivel del niño y luego del chico que esté cursando lo que sería séptimo, octavo y noveno, puede ser que no sea una respuesta que la ciencia dé, o que no encuentre en la ciencia, entonces que puede llevarme a otras áreas del conocimiento. Y bueno, y todo eso del preguntar, digo, y eso es digo, la pregunta como raíz de todo es algo que empezó a pensarse epistemológicamente a partir de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Porque la idea anterior es que la ciencia a partir de la observación se fundamentaba en la observación. Eso fue cambiando a partir de ahí. Bueno, entonces hoy en día nosotros entendemos que aquel carácter crítico que era atribuido solamente a la filosofía, hoy también se lo piensa desde la ciencia, que la ciencia, porque ¿para qué indagar, para qué hacer una investigación si no hay nada que me interese saber? Entonces como que el preguntar crítico está en la base. Y todo eso, para mí eso, todo de la argumentación del pensamiento crítico es algo familiar, porque en filosofía justamente trabajamos con todo eso, pero también entiendo que la argumentación y todo eso no es algo privativo del área de lo filosófico, sino que porque se entiende que las personas que trabajan en área de lengua trabajan la diferencia entre textos argumentativos, informativos, expresivos, etc. Y bueno, y que el niño tiene que argumentar, bueno, y lo hace desde chico cuando ya aprende a descubrir los medios, cuando quiere lograr algo, cuando quiere lograr una respuesta positiva del padre, bueno, como que también ejercita eso. Pero yo veo que se habla de ciencia, de ciencia, de ciencia, y me parece muy bien que se hable de ciencia, pero ¿y la filosofía? Tal vez se considere que en esos niveles el chiquilín todavía no está, pero si queremos niños críticos, sí la práctica de, digamos, la filosofía justamente en su esencia se caracteriza por eso. Y que preguntas que respondan a sus propios intereses. Bueno, justamente en yo no es que quiera hacer una defensa de la filosofía, ¿no? Pero como que aparece, y me parece muy bien que aparezca la ciencia y que se busque pasar de ese conocimiento vulgar al conocimiento científico. Yo vivo hablando de ciencia en lo epistemológico, cuando trabajo en epistemología, ese pensar sobre la ciencia, pero como que siento la falta del nombrar a la filosofía Bueno, y valorar, más que nombrarla, valorarla, ¿no? Claro, hay Valorarla. toda una corriente que ha sido muy discutida y que hoy por hoy en muchas escuelas y liceos se trabaja, que es la filosofía para niños, ¿verdad? Es Sí, una corriente que no es tan lejana en el tiempo, en el cual introducir la filosofía trae grandes beneficios, sobre todo para los niños más pequeños, ¿verdad? En el mundo del preguntar, del conocer, ¿sí? Creo que de alguna manera siempre está presente la filosofía, aunque no se verbalice, ¿sí? Lo que pasa es que creo que nosotros todos tenemos la cultura de que filosofía es aquella materia, ¿verdad? Aquella disciplina que se aprendía en el liceo y que era muy difícil, ¿no? Existía como, debe existir aún, como ese preconcepto de la filosofía. Pero si nosotros pensamos en el ejercicio de la filosofía en la vida cotidiana y ponemos realmente a pensar cuándo realmente está la filosofía presente en nuestras vidas, creo que nos llevaríamos una sorpresa, ¿sí? Pero hay escuelas que trabajan mucho la línea de la filosofía claro, para sí, con niños. Mateo Liman, claro, es uno de los Claro, teóricos más exacto, reconocidos, digamos, o conocidos, diría yo. exacto, exacto. Sí, Patricia, tenías la mano levantada. Yo me quedé pensando en todo esto y estoy como Lourdes, maestra jubilada que pasó por varios estamentos dentro de la educación primaria, en que me siento un poco perdida con la terminología que se está empleando y con los conceptos que hay detrás de esto.
pero yo creo que para el área de educación inicial va a ser el que va a tener menos problema para poder pensarse desde las competencias, dado que vienen ya con una experiencia previa del marco curricular de 0 a 6, trabajando con competencias, y de ahí todo lo que describió Lourdes muy bien. Y pensando también en lo que decía la compañera Adela, ese atravesar de competencias con preguntas, pensamiento científico y demás. Yo creo que el gran desafío acá está en hacer pensar a los niños, porque vivimos en un mundo donde todo está dado y acabado aparentemente, donde ellos reciben informaciones, ingresan a internet e ingresan a una determinada fuente sin poder verificar si eso es real o no, si esa fuente es válida o no. Y yo creo que no, por donde encaminamos también es ayudarlos a pensar, a cuestionarse, a argumentar y contraargumentar todos aquellos aspectos que puedan estar brindándose desde el exterior. Y más allá si es inicial, si es común, o si ya estamos empleando en un tercer ciclo, un séptimo, octavo o noveno, creo que ese es el gran valor, el poder posicionarse desde un lugar y ser capaces de tener un criterio, más allá de si ese criterio que prima como mayor validez o no, pero tener lo propio, el pensarse a sí mismo y poder sostenerse en una idea o poder modificar en función de los argumentos que otros le brinden y que reconozca la validez. Me parece que esta es una de las grandes metas que nos proponemos con esta transformación curricular. Si queremos generar personas que sean capaces de aprender durante toda la vida, bueno, el primer paso es aprender a pensar por sí mismo y aprender a armarse de un bagaje de herramientas con las que pueda salir a defenderse. Nada más que eso quería aportar o Perfecto, agregar, que muchas me quedé gracias. cuestionando. Gracias por el Gracias. aporte. Mientras las colegas, el tema de inicial es un gran tema, ¿verdad? Y la forma de trabajo. Y me venía a la memoria dos experiencias que viví en dos escuelas diferentes, una en el norte, en Rivera, y otra por acá, por el sur, por la costa, de un grupo de inicial de 4 y 5 que tiraban piedras al recreo. Estaba muy complejo el tema de tirar piedras, de esas escuelas que además al patio dan ventanas de otras casas, de otros hogares, ¿verdad? Y bueno, la maestra estaba muy complicada con eso porque no les podía hacer entender que no se tiraban piedras, porque rompían los vidrios de los vecinos, en fin. La directora también le daba largas charlas hasta que un grupo de niños dijo, bueno, vamos a juntar las piedras así no tiramos más piedras. Aquella recolección de piedras llevó a que comenzaran a analizar, trajeron las lupas, todo eso, y empezaron a analizar qué tipo de piedra era, por qué rompían los vidrios. Eso llevó a que la maestra organizara un buen proyecto a partir de las preguntas que ellas hacían, ¿verdad? ¿Cómo estaba? ¿Cuál era el material de esas piedras que era tan duro como para romper todos los vidrios? ¿No? Después, ¿qué los llevaba a romper, a tirarse piedras o a golpearse con piedras? Bueno, para ir más rápido, eso llevó a que de toda aquella recolección de piedras, el estudio, clasificarlas, ahí ya era mucho más que la forma, el color, el tacto, esas cosas que en inicial se trabajan, ¿verdad? La clasificación, sino que iba mucho más sobre qué se podía hacer con aquellas piedras para evitar ese uso indebido que se les daba. Bueno, terminaron haciendo tótem y fueron a estudiar de qué manera en el Paleolítico el hombre, esas piedras le sirvieron para construir herramientas, para cazar animales o para hacer sus viviendas. Entonces, ahí hubo una integración de saberes muy interesante. Fue a raíz de una cosa tan simple como tirar piedras
que era una cuestión sancionada claramente, ¿sí? Sin embargo, eso se recuperó para enseñarles una cantidad de cuestiones que tenían que ver con la historia, con biología, con geología. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de cómo es posible con los niños pensar un proyecto. Y la otra experiencia que fue en el norte, en un jardín de infantes, que había llegado una comunidad de gitanos y había un niño en particular que a la hora de la merienda, sobre todo, cuando se sentaban todos a compartir su merienda, le pegaba patadas a todos, absolutamente, y les quitaba los alimentos a todos. Eso fue como un gran problema que tenía la institución, porque después, bueno, se movilizaron porque tenían que cambiar ese niño y esa familia de esa institución. Entonces, en un momento, conversando con colegas, digo, bueno, pero eso tiene que ver con cómo vive la cultura de esa familia y el compartir el alimento. El compartir el alimento es comunitario, es grupal, de manera que él justamente quería, participar de los alimentos de todos, que cada uno tenía su plato, su servilleta, ¿verdad? Que en aquel momento era como la tradición, ¿no? Lo comunitario, digamos, del alimento. Y ese era el motivo de por qué le pegaba a todos. Él no entendía por qué no lo convidaban, ¿sí? Si era una mesa donde todos estaban. Y con una cuestión tan simple, que fue un problema tan grande para la institución, tenía que ver con qué, con cambiar la rutina, ¿sí? Con cambiar de qué manera se hacían las meriendas y trabajar de manera, de cambiar de alguna manera esa cultura del golpe para obtener cosas, ¿sí? Entonces, sobre todo creo que en todos los niveles, pero hay una riqueza de problemas que se suscitan en el mismo momento y en el aula y en el recreo, que son factibles de ser tomados, pero eso no quiere decir que nos separamos de lo curricular y que no enseñamos nada, sino que tenemos que ir a buscar a nuestro programa, a nuestro plan de estudios, dónde están esos contenidos que nosotros nos van a permitir enseñar cuestiones académicas, ¿sí? Era simplemente a título, porque esos dos ejemplos, en su momento me parecieron muy importantes para uno cambiar la cabeza y pensar en otras cuestiones. Pero volviendo a lo nuestro, ¿sí? A ver si esto me deja pasar, y volviendo a nuestro tema. A ver, ahora se trancó un poco. Acá, bueno, esto tiene que ver con las competencias específicas, ¿verdad? Que tampoco lo voy a trabajar porque todos lo tenemos en los documentos, pero ¿de qué manera las competencias generales transitan junto con las competencias específicas, ¿verdad? Entonces, acá, por ejemplo, vamos a tomar uno solo de ellos. Por ejemplo, la competencia específica 7, ¿sí? Dice, distingue entre las interpretaciones de los sujetos, protagonistas de los fenómenos sociales, de la que realizan los investigadores sociales, para diferenciar el conocimiento científico del conocimiento cotidiano. Contribuye al desarrollo de las competencias generales del marco curricular. ¿Con cuáles? Con el pensamiento crítico, con el científico, con la iniciativa y orientación a la acción. ¿Qué significa? Que cuando yo desarrollo esta competencia específica, estoy abonando a estas competencias generales. Y acá nos vamos a los contenidos, ¿sí? Específicos, porque esas competencias específicas nosotros las tenemos que plasmar a través de un contenido programático, ¿verdad? O de una temática. Yo seleccioné esto, que es nivel 4, porque, ¿verdad?, es cuando iniciamos en el proceso del estudio de la historia, y dice, por ejemplo, las sociedades en el tiempo y en el espacio, las sociedades locales.
La recreación del pasado a partir de los objetos materiales, ¿sí? Después tenemos la vida en sociedad, la recreación del pasado a partir de objetos materiales y los sujetos históricos. En los niños pequeños, a través del juego de roles, ¿verdad? Pero ya cuando avanzamos en la trayectoria educativa, identificar los sujetos históricos tiene que ver con otras cuestiones, ¿verdad? Con su postura dentro de la sociedad, con su posición ideológica. Tenemos también ahí además la historia oral a través de los testimonios de otros sujetos. Luego acá tenemos en el siguiente tramo, tenemos reconstrucción del pasado y la historia, fuentes de la historia orales y materiales, la construcción de la historia a partir de crónicas, ¿sí? La historia familiar, la historia escolar, fuentes, bueno, como verán, hay una cantidad de contenidos específicos que nos van a llevar a qué? A que esas competencias específicas tenemos que alcanzar criterios de logro, ¿sí? Voy a tomar también una sola, y es identifica a los sujetos históricos emitiendo opiniones desde la perspectiva personal, en el caso de los niños pequeños, y después con los otros, ¿sí? Y después siguen esa trayectoria. Reconoce los sujetos históricos a través de juegos de roles y luego avanza, ¿verdad?, a través de otras cuestiones. Esta planilla que ustedes la van a ver por ahí circular es una planilla orientadora para la planificación, que es simplemente un formato, nada más. No es un mandato ni mucho menos, pero sí una orientación de cómo, por dónde podría ir nuestra planificación con estos componentes. La definición del espacio, en este momento estamos trabajando el espacio Ciencias Sociales y Humanidades, la unidad curricular, en este caso estamos trabajando historia, el criterio de logro, la competencia general, en este caso trabajamos con pensamiento crítico y científico, la competencia específica, por ejemplo, interrogar, indagar fuentes, qué contenidos, que esos son los que acabamos de ver, qué metas de aprendizaje quiero yo, que quiero que el niño aprenda con todo esto que voy a planificar. Y luego la intervención docente, que bueno, como les dije hoy, hay tantas planificaciones como docentes, ¿verdad? Entonces, esto es más o menos lo mismo, pero diseñado de otra manera, y yo voy a elegir la metodología de casos como un método para plantear en mi aula de historia un laboratorio. ¿Sí? Lo que dice Joaquín Prats, que después yo les voy a subir a la página los capítulos. Con Luis de Lepiane presente acá hemos trabajado en otras instancias en esto de hacer del aula un laboratorio, donde se indague, se formulen preguntas, ¿sí? Y no quiere decir separarnos de nuestro programa y de nuestros contenidos, pero sí desarrollar esa competencia que tiene que ver con la indagación. Tiene que ver también con aspectos de la didáctica de la historia, ¿verdad? Para enlazar temas y problemas, descripciones, análisis, interpretaciones. Actividades a realizar. Aprender a formular hipótesis o preguntas o algunas explicaciones provisorias, depende desde dónde ustedes se paren. A clasificar fuentes históricas, aprender lo que es la causalidad histórica, ¿verdad? A clasificar las fuentes, a contrastarlas, ¿sí? Y acá les traemos un ejemplo que tiene que ver con qué. Con un hallazgo que hace bastante tiempo hubo, ustedes lo recordarán, en Salta, donde se descubrieron en un cráter de un volcán en las montañas, 3 momias que eran 3 niños, ¿sí? Con más de 500 años conservados allí en el hielo, ¿sí? Las momias de Yuyayshaq. En realidad comienza una investigación e incluso se monta un laboratorio
ahí tenemos la ciencia actuando, ¿verdad? Un laboratorio con determinadas temperaturas y condiciones para poder estudiar estas momias. Y la primera pregunta es cómo se conservaron durante 500 años y surgen otra cantidad de preguntas. Acá el colega Luis lo trabajó experimentalmente en sus aulas y cada vez que se plantea la ciencia hoy por hoy, que han pasado ya como 10, 15 años, creo que fue en el 99 si no me equivoco, siguen haciendo hipótesis en función de los estudios de ADN que le van haciendo a estas momias o a sus contenidos estomacales o a su cabello o a la ropa que tenían puesta en ese momento. Y ese recorrido a la inversa, desde el hallazgo a la pregunta, es posible hacerlo con los niños, ¿sí? Después le vamos a pedir al compañero que haga su testimonio. Entonces, ese recorrido buscando respuestas sobre las momias, ¿sí? Hoy por hoy están en un museo, ¿verdad? Y acá van a quedar, ya se nos ha ido como mucho la hora y no quiero excederme, acá a ustedes les van a quedar varios materiales que les recomiendo, igual vamos a ver un poquito ahora, que están en YouTube, sobre cuál ha sido el proceso, ¿sí?, de la ciencia de reconstruir las razones por qué esos niños fueron llevados a la montaña, desde el sacrificio humano hasta considerarlos dioses, sus creencias religiosas, ¿sí? Y lo que dice la ciencia, eso de contraponer el conocimiento además cotidiano de los lugareños con lo que hoy dice la ciencia. Hay un testimonio de los lugareños, que ahora vamos a poner brevemente, donde van a ver ustedes que son dos maestras que trabajan en la localidad y lo que dicen de los lugareños a partir de ese hallazgo. Como ese hallazgo en esas comunidades consideran que después de que movieron las momias de su lugar, esas comunidades no tienen más agua, por ejemplo. Entonces, es muy fuerte las creencias de esas comunidades. Y hay otra cuestión más nuestra, más contemporánea, y es quiénes son los dueños de esas momias. Porque hoy las fronteras políticas no son las fronteras del imperio incaico, ¿verdad? Entonces, las comunidades que rodean ese volcán, todos reclaman que son sus antepasados, y entonces eso es un problema contemporáneo que hay que, como cuidado, en muchos países de Latinoamérica, no en el Uruguay, pero en otros países, hoy por hoy los ancestros de estas comunidades reclaman su lugar, ¿sí? Y es una problemática que está completamente vigente, ¿verdad? Bueno, y en otra instancia después trabajaremos los lineamientos de la evaluación, ¿verdad? Que tienen que ver eh, con la progresión del aprendizaje, en este caso del pensamiento crítico, y cómo va progresando en todos los niveles, en este caso en la formulación de preguntas, y bueno, haremos rúbricas, haremos listas de cotejo, a ver cómo vamos con el tema de la formulación de preguntas, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a mirar brevemente lo que dicen los actores sociales con esto que mencionábamos allí en las competencias específicas, ¿verdad? El tema de contrastar lo cotidiano con lo que dice la ciencia, lo que dicen otros sujetos, ¿sí? Y después le vamos a pedir a Luis que nos deje un poco su testimonio sobre cuál fue su experiencia con convertir su aula como un laboratorio de producción histórica, ¿sí? Entonces, Rubén, ¿te animás a pasar el de los testimonios unos minutitos? Lourdes pide la palabra. Ahora, después que veamos esto, te damos la palabra, Lourdes. ¿no?
Es este, sí. No, espera un poquitito que tengo que ver acá. Es el que dice testimonios. ¿Se escucha ahí? No. No, todavía no. Los cuerpos de 3 niños, descubiertos en lo alto de un volcán de Sudamérica. Están perfectamente preservados. Su cabello, su piel, su ADN aún contiene pistas, a pesar de que murieron hace 500 años. Hoy, un patólogo forense con acceso sin precedentes utilizará tecnología de punta para revelar quiénes fueron y cómo murieron. Niños momia. Es un cuento para dormir que nunca querrá leerle a sus hijos. Historias contadas por los incas a sus Pararlo por conquistadores. aquí, porque no es este, es el que yo quería, era el otro, el que dice testimonios. Igual estos, acá, ¿En por este no? ejemplo, es no, el otro, es el museo donde hoy están y ella explica las razones por las cuales los historiadores y los arqueólogos dan explicación probable, pero que la ciencia día a día sigue investigando sobre este caso. ¿Sí? Es uno que es un testimonio, capaz que es el de arriba. Lo pusimos todos juntitos ahí. Los invito realmente a que en algún tiempo miren esto porque está sumamente interesante y nos muestra que sí es posible trabajar esto en las aulas. ¿Sí? El Museo de Arqueología. No, tampoco es este. Bueno, no te preocupes, Rubén. A mí me interesaba, saben, que el testimonio de las maestras, que decían que los lugareños se sintieron sumamente tocados y que a partir de ahí su vida ya no fue la misma, ¿sí? Entonces, confrontar, digamos, lo que dicen los lugareños con lo que dice la ciencia sería un debate muy interesante para plantear en una clase, ¿verdad? Dependiendo obviamente del nivel de los niños y bueno, de su nivel cognitivo, ¿cierto? Entonces, mientras... a ver, ese es, Rubén, perdón, ese es. El Susayaco se encuentra ubicado a 300 kilómetros de la capital salteña, en dirección a Chile. Es difícil llegar, pero fuimos, buscando saber qué piensa la gente de la zona sobre este descubrimiento. 2 maestras nos acompañaron en el camino, nos contaron algunas de las historias que circulan en torno al hallazgo y al traslado de las momias. Y para mí yo creo que eso es algo sagrado, sí, importante. Yo lo único que sé es que ellos se sintieron, la gente como mal, como tocada, como una profanación sintieron ellos. La gente del lugar. Del lugar. Es lo que la mayoría de ellos dijeron. Es como que les faltaran el respeto, ¿no? A esto. Es lo que la a gente este siente descubrimiento. acá. Exactamente. ¿Y por qué faltarles el respeto? Porque es como una profanación, porque son tumbas.
Es como, según ellos, lo que saben, contaban de que estaban enterrados en ollas, estas momias, y es un entierro, es algo que es lo mismo que nosotros, vamos y saquemos algunos cuerpos. Claro. Entonces ellos se sentían así, como que era robarles algo que era sagrado para ellos. Es curioso. Y mucha gente acá cree que ha cambiado el clima y todo esto por haberla sacado, ¿no? Lo que sí supe es de la persona que primero descubrió estas momias, se dice acá que tuvo un accidente, pero no sé yo la verdad si es exactamente verdad o no. Como una especie de castigo. Sí, exactamente, como una especie de maldición. Una maldición. Bien. Bueno, gracias, Rubén. Vieron que ahí tenemos para trabajar muchísimas cosas, las creencias, ¿verdad? Los testimonios de estos lugareños en contraposición con lo que dice la ciencia en relación con estos hallazgos, ¿verdad? Luis, escuchamos tu experiencia que yo sé que cada vez que la planteas, lo haces de diferente, la planificas diferente y por tanto te da diferentes resultados, ¿sí? Sí, en realidad, al principio me dio obviamente un poco de miedo, digamos, de incertidumbre si plantearlo, si no plantearlo, cómo plantearlo, eh, con qué objetivo, para qué, qué buscaba que aprendieran. Y realmente los chiquilines me sorprendieron a mí. Capaz que preparen mate o... Capaz que preparen mate. Me sorprendieron a mí por el hecho de que, digamos, a veces a mí me pasó, de sentir como que yo tenía que enseñarles a ellos, como que yo tenía que explicarles a ellos. Y ellos terminaron empezando a buscar, ¿sí? En el video las posibles respuestas a algunas preguntas, ¿no? Bueno, ¿por qué los habían enterrado? ¿Cuáles eran los motivos por los cuales estas dos maestras, por ejemplo, decían que los lugareños se sentían robados, entre comillas, ¿no? Bueno, esto es lo cultural, lo que tenía que ver con las creencias no solamente religiosas, sino con lo que era el territorio sagrado de esa cultura, que incluso hoy todavía existe una reyerta, digamos, a ver quién realmente debe quedarse con las momias, ¿no? O si las tienen que volver al lugar de donde se fueron sacadas. Porque también, y ahí tenemos otro aspecto, digamos, que la territorialidad es totalmente distinta, ¿sí? No existían los países, no existían las fronteras, no existía ningún problema para ubicar a estos niños, y empezaron a ver que las hipótesis que los investigadores se hacían y que intentaban responder, hoy en día, por ejemplo, son diferentes, ¿no? Se dieron cuenta, por ejemplo, que de los tres niños, la mayor, la doncella, digamos, que tenía 15 años cuando falleció, 14, 15, tenía un problema pulmonar, ¿no? Que en su momento, cuando recién descubrieron las momias, no se sabía eso. Pero además los chiquilines estaban muy consustanciados con el tema, porque les llamaba la atención por qué habían sido enterrados tres niños, por qué habían sido enterrados ahí, ¿sí? Y además, por qué se habían mantenido tanto tiempo, ¿no? Entonces empezamos a buscar formas de responder esas preguntas. Cada vez que me puse a plantearme esta planificación para diferentes grados, por ejemplo, ¿sí? Supongamos, para cuarto año, con el programa anterior, era un tema, digamos, de cuarto año de escuela, ¿sí? Estaba enmarcado en cuarto año de escuela. Pero si yo quería trabajar el pensamiento científico, no tenía por qué trabajarlo solamente en cuarto.
Podía trabajarlo en quinto, podía trabajarlo en sexto, ¿sí? Podía trabajarlo en diferentes grados. No voy a llevar un video así a nivel inicial, por supuesto, pero, pero sí, por ejemplo, incluso con imágenes, que no tiene por qué ser el video, que es más impactante para los niños, ver, por ejemplo, lo que ellos se preguntan. Y después de repente mostrarles lo que se preguntaban los investigadores, ¿no? Que algunas cosas van por la respuesta cultural, de lo cultural, y por otro lado, bueno, esto de los patólogos, a qué se dedican los patólogos, etcétera, etcétera, ¿no? Y por qué, para poder sostener y para poder analizar, tenían que tener cierta estructura de temperatura para poder después sacar evidencias, digamos, de ADN, ya sea del pelo, de la boca, incluso de liendres del pelo de la niña, de la doncella, que todavía existían, todavía estaban allí, y que además incluso en el momento, durante el video, por ejemplo, aparecía también la evidencia en el estómago, incluso en las cosas que tenían alrededor, ¿sí? Y ellos lo asociaban a las momias egipcias, que son las primeras que uno conoce por lo general, y extrapolar todo eso acá es más difícil, ¿no? Y cómo estos niños, por ejemplo, habían sido especialmente preparados para esto, ¿no? Que era cultural, pero que además eran preparados desde la alimentación. Tenían que tener una alimentación especial porque eran niños especiales y tenían que ser alimentados de la misma manera que podía alimentarse, por ejemplo, cualquier niño de clase alta dentro de la sociedad incaica, ¿no? Pero además, lo que más a uno le sorprende a veces de los niños es como ellos ponen sobre la mesa tantas cosas que después a veces uno se siente abrumado, se tiene que sentar con todo eso de lo que escuchás, de lo que grabaste de repente de la clase, y empezar a ver, bueno, esto que me dicen, lo pongo en este lado, lo trabajaré en su momento. Esto, ¿qué es lo que les interesa a ellos saber primero? ¿No? Porque ellos también quieren saber, quieren que se les responda. Pero ¿por qué se los tengo que responder yo? Entonces, ahí tenía también una dicotomía didáctica y pedagógica de respondo o dejo que ellos empiecen a buscar dentro del propio video las respuestas que dan los científicos. Y después aparece un nuevo video con otras hipótesis nuevas que no aparecían en su momento. Se los muestro de vuelta para ver cómo la ciencia no es algo estático, sino dinámico, que se mueve, que cambia, que se pregunta todo el tiempo. Es para mí un desafío todavía encontrar casos tan apasionantes, digamos. Gracias, Luis. Rubén, te tienes que ir, ¿verdad? ¿Me estás poniendo allí? Y no quería cortarlo a Luis No, porque no hay estaba tan problema. emocionado. Ya estamos en la hora. Le vamos a dar la palabra a Lourdes, que desde hoy nos quiere compartir algo. Y bueno, y pienso que bueno, vamos a seguir trabajando un poco con otros encuentros, otros talleres, de pronto en otro formato, vamos a ver, porque realmente creo que vale la pena estos intercambios. Lourdes. No, simplemente dos preguntas. Me quedé con lo de la planificación, con el tema que estábamos trabajando, y cuando vi la planilla de los componentes, ¿por qué componente? ¿Cuál es hay algún componente que tenga prioridad, o cómo se puede proyectar el diseño de determinadas actividades
elijo primero el contenido, elijo la actividad y busco la competencia y busco las actividades, porque ahí me viene lo que tú hablaste de secuencia de actividades, que de pronto no es el mismo concepto que teníamos con el otro programa, que son sucesivas aproximaciones al mismo concepto del contenido que estoy trabajando, sino que ahora serían actividades, mi forma de pensarlo y de verlo ahora en este momento, integrando otras disciplinas, serían distintas actividades, distintas disciplinas para lograr la competencia, si va por ahí. Se comprendió la pregunta. Esto, Lourdes, es un formato, ¿verdad? No es que exista prioridad de una cosa sobre la otra, lo que les decía al inicio. Es un motor, ¿verdad? Que es un engranaje donde todas las piezas tienen que cumplir una función. Si nosotros decimos que es un enfoque competencial, es muy importante que definamos qué competencias vamos a trabajar, ¿sí? ¿Qué competencia general y qué competencias específicas para que progrese ese aprendizaje, ¿sí? En función de un contenido, ¿verdad? Fue muy discutido que el enfoque competencial no tiene contenidos. El contenido es el vehículo para poder desarrollar esas competencias. Entonces, cuando hablamos de una secuencia, ¿qué significa? Que nosotros vamos a hacer determinadas actividades que permitan progresar el desarrollo de esas competencias, ¿sí? Y cuando tú sumas de distintos espacios curriculares, es correcto, porque ahí viene el tema de la integración, ¿sí? Cada unidad curricular nosotros podemos, por ejemplo acá, en este caso que estamos trabajando, no solamente está involucrada historia, ¿verdad? Está involucrada también lo territorial, como decía Luis, que tiene que ver con la geografía, tiene que ver con la ciudadanía global y local, ¿sí? Con el poner el relacionamiento con los otros, ¿sí? Entonces, está en nosotros idear esa planificación para ir, esos componentes de ese motor vayan interactuando y ver que los niños, cuando decimos formulan preguntas, si nosotros les enseñamos a formular preguntas, indudablemente cada vez van a ser mejores sus preguntas, más focalizadas, ¿sí? Si les enseñamos, por ejemplo, a clasificar fuentes para conocer determinado tema, indudablemente que si les damos los criterios o permitimos que ellos generen los criterios de clasificación de las fuentes, eso también va a ir progresando como una competencia específica, ¿sí? Entonces, no es ni abandonar todo lo anterior, Lourdes, ni pensar que vamos a partir de cero. Hay que capitalizar lo que hemos hasta ahora realizado, pero darle como una nueva vuelta para centrar en el aprendizaje, no en la enseñanza. Hasta ahora, hace muchas décadas que pensamos solo en la enseñanza. Pensemos en cómo aprende ese niño y cómo orientar nuestra enseñanza para que él siga progresando en sus aprendizajes. ¿Sí? Laurita, no sé si te contesté, Lourdes. Sí. Bien. Bien. Gracias. Laurita. Gracias, Rosario. Primero que nada, agradecer muchísimo porque el intercambio, las experiencias y eso es súper rico. Estas dos instancias que he podido participar me han aportado un montón de lo que uno viene leyendo y bueno, y ver cómo lo hacemos dialogar a los programas, como decían la instancia anterior, y cómo ver cómo podemos relacionar y cómo no ver como algo acabado, una competencia con una específica y ir como que a eso. Y pensando justamente en esto de ver como lo transversal de las competencias a nivel de cada uno de los programas o como sea, cuestionarme desde lo que sería la dificultad
en séptimo y octavo y noveno con respecto el impacto al docente, porque el maestro capaz, nosotros como maestros, ya lo venimos practicando y como que no es tan distinto lo que veníamos haciendo porque venimos manejando esa diversidad y esa forma de trabajo. Quizás pensando en educación media, en séptimo, octavo y noveno, la dificultad que el impacto puede llegar a ser para los docentes, pensar desde ese lugar el abordaje, no en sí en la competencia, sino hacer el diálogo entre ellos y la coordinación necesaria para poder lograr el desarrollo de las competencias a partir de ese trabajo integral que es necesario. Entonces digo que viéndolo como un desafío, no solo para primaria, porque es un desafío, pero como que tenemos como un camino ya recorrido en eso, y que no están llevándolo a lo que mencionaba recién, no es dejar tanto de lo otro y cambiar, no, es tratar de transar las cosas y verlos desde el lugar del aprendizaje del niño y no tanto desde cómo enseña el docente. Perder el foco, cómo vamos a enseñar, pero a partir del aprendizaje. Entonces, como que me cuestiono eso, me lo cuestiono, no, me proyecto en pensar y qué necesario quizás sea el diálogo entre los dos, ¿no? Esto que yo siempre pienso, Julio Castro, cuando habla del puente entre lo que es primaria y media y el impacto y cómo eso genera después las desvinculaciones y el rezago, aparte de todo lo demás que puede ser contextual y que tenemos otros factores que sí intervienen también, pero sin perder de vista eso, ¿no? De que los chiquilines, el impacto mayor que tienen cuando ingresan a media, no es eso de que solo sean niños, sigan siendo niños, sino que el formato que ellos se enfrentan cuando ingresan a media, Claro. yo creo que con esta transformación se trata de que eso no sea un impacto tan grande para el niño, y por eso la importancia, yo siempre lo digo y siempre lo dije, del diálogo que debe existir entre primaria y secundaria, y no solo en esto de pensar qué dificultad tiene este niño específico, todo ese tránsito de información puntual, de ver pues, por el DUA, si vamos a hacer adaptaciones curriculares, cómo la vamos a hacer, sino otro diálogo más desde cómo aprenden y que no sea tanto impacto para ellos, que no lo vean como... Sí, ahora, creo que pensar en el trayecto del muchacho, desde inicial a noveno, ahí está la clave. No compartimentar nosotros ni por subsistemas, ¿verdad? Ni por grado, como les decía al inicio. Si nosotros compartimentamos por grados, por edad, no estamos atendiendo al grado de desarrollo cognitivo de los niños. Pero además, si ponemos la barrera entre primaria y media, no estamos pensando por algo este programa es integral. Los trayectos y cómo progresa el aprendizaje tiene que ver con eso, con romper esas barreras. Que no es un asunto fácil, no nos va a ser sencillo, claramente no, pero creo que tenemos que ir pensando primero en que nuestra planificación tiene que ser en función de lo que ocurre en nuestra aula. No sentarnos con todos los documentos y ver cómo lo... Veamos cómo interactúa en la propia aula esta planificación que pensamos, que va a haber que reestructurarla todo el tiempo. No hay planificaciones acabadas, ¿verdad? Sino que hay flexibilidad total. Así que bueno, un poco eso dejar planteado para seguir pensando, ¿sí? Y bueno, recibirán próximas invitaciones para seguir trabajando, así que agradecerles enormemente, todavía en vacaciones o semi vacaciones, estar estos 3 días acá y compartiendo. Gracias a ustedes por el tiempo, Sí, principalmente. Muchas No sé si gracias. alguien más quiere decir algo. Muchas gracias. Bueno, a ustedes por la presencia y bueno, por acompañarnos como siempre. Que pasen muy bien. Rosario Sí, sos que tú, pasen ¿verdad? bien. Sí, yo quiero, si te puedes quedar un minutito así puedo hablar porque no tengo tu teléfono. Ah, sí, te lo doy. Sí, cómo no. Acá, mira, Ya. pongo acá mi teléfono. Si querés, me llamás dentro de un ratito porque yo todavía estoy en la oficina y Bien. estoy
estoy solita y me quiero ir en un ratito, me llamas, Lourdes, ¿sí? Perfecto. Bárbaro. Bueno, un abrazo para todos. Gracias. Igualmente. Seguimos en Pasen bien. contacto Gracias. entonces, porque está interesante la continuidad de Bueno, esto. buenísimo. Chao. Chao, Chao. chao.